Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Volcanumis. Esta vez, bueno, veis el título ahí arriba, la economía en la antigua Roma. Pero bueno, como suelo hacer, ahora ya pues a veces no hago presentación, pero bueno, en este caso sí que lo voy a hacer porque es un tema que no hemos tocado o lo hemos tocado, bueno, pues más de pie juntillas, ¿no? Y eso que es un tema que está íntimamente relacionado, es otra de las ciencias auxiliares de la numismática, que es la economía, aparte de la historia, de la arqueología, de la epigrafía, tal, ¿no? Hay un montón de cosas del arte que se pueden unir para ser auxiliares de la numismática, ¿no? Entonces, la economía, ¿qué es? Bueno, pues siempre se ha dicho que es la ciencia social que estudia el cómo equilibrar, ¿no? Esas necesidades ilimitadas que tienen las sociedades con los recursos limitados del entorno, ¿no? Es siempre la definición primera que se suele dar cuando se habla de la economía, ¿no? Esa problemática. En el caso de las sociedades de antes de la primera revolución industrial, la cosa era a veces chunga y a veces no era tan chunga. A veces era más favorable, como evidencian esos famosos ciclos demográficos, ¿vale? De la antigüedad, ¿no? Que cuando iba bien las cosas, pues perfecto, pero cuando iban mal, pues moría gente y tal. Claro, había necesidad de que muriera gente porque luego había que subir, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, ya desde antiguo se han intentado intervenir en distintas maneras para aliviar un poco esas diferentes situaciones económicas de las distintas sociedades por la gente que las gobernaban, ¿no? Luego, si hay algo que me equivoco o tienes que corregirme o lo que sea, me corriges, ¿vale? Edu. Entonces, bueno, hoy aquí nos traigo, pues os traigo a Edu de la exitosa página de Instagram Gloria de Roma, que bueno, que tiene miles y miles de suscriptores. También es exitoso, aunque, vamos a ver, es más modesto, ¿no? Pero en YouTube tiene bastante, tiene 2000 y pico de suscriptores, que también está bastante bien. O sea, no nos no nos vamos a engañar, está muy bien. Y bueno, en Instagram sobre todo, pues tiene contenido de la antigüedad y sobre todo de Roma, ¿no? Además ha colaborado con diferentes divulgadores también, ¿no? Lo podéis ver, pues yo qué sé, pues con Carlos de Miguel, con Sergio Alejo, con Ángel Portillo. Bueno, pues el grupillo, ¿no? Que estamos también un poco ahí haciendo cosetas en el tema histórico. Entonces, bueno, Edu nos guiará a través de la evolución económica de la antigua Roma, tocando temas como la política monetaria, la fiscal, la financiera, la económica, en este periodo de la antigüedad. Así que, bueno, antes de nada, bienvenido Edu, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, cuántos años tienes, tu trayectoria y cómo es que estás en este mundo de Roma y cómo es que te apasiona tanto. Así que bueno, bienvenido al Volcanumis. Pues hola Jesús, encantado de estar en este canal tan ameno y prestigioso, que hace tiempo que lo teníamos pendiente, así que por fin ha llegado el momento de trabajar juntos, trabajar y disfrutar juntos, ¿no? Que al final divulgar también es un placer para nosotros. Y nada, pues si preguntabas mi edad, pues no la voy a esconder, tengo 46 añitos, vivo en Barcelona, nací aquí al lado de Barcelona, aunque mis orígenes son comunes en el Alto Aragón, así que, Ah, sí, bueno, sí, he visto tus apellidos, Ortiz Pardina. Digo, con el este tiene. Ortiz. El Pardina es aragonés, bueno, alto aragonés, y el Ortiz ya viene de una rama familiar que viene y se remonta a Cantabria, el origen de la cepa del Ortiz más lejano. Así que bueno, también soy un poco de todos lados de la provincia hispánica, ¿no? Hispana. Muy bien, muy bien. Por cierto, no sé si te he contado que yo hice un relato corto que te ganó un premio sobre la caza de brujas del Alto Aragón. Que esto igual no sé si lo sabías, No, no lo sabía. pero, pero indagué sobre el asunto porque cerca de mi pueblo materno, pues allí hubo una masacre de brujas que supera las de Salem y Zugarramurdi y es poco conocida. Así que bueno, también quiero hacer un poquito de propaganda de este pueblo, de las Paules, que tuvo ahí más de 20 y pico brujas ejecutadas y bueno, historia Sí, a negra de ver, nuestro país, pero el interesante. Alto, el Alto Aragón tiene mucha tradición de brujería.
hay zonas, bueno, en los pueblos siempre hay leyendas, ¿no? De tal persona, esa es bruja, ese tal. Ten cuidado, o sea, mucha superstición. Además, las zonas, hay determinadas zonas que son muy aisladas y, y bueno, atraen todo ese tipo ahora ya no tanto, evidentemente, ¿no? Pero hasta hace 50 70 años las personas siempre contaban historias, ¿no? La gente que vivía en los pueblos eran todos familia, porque, bueno, pues en la antigüedad, bueno, hace esos años, pues la gente pues se casaba con los del pueblo de al lado y tal, y esas cosas siempre estaban allí en Huesca. Hay mucha tradición. De Sí, hecho, pues, de hecho, hay también hay casas en el Pirineo que tienen, bueno, pues que tienen determinados elementos arquitectónicos que ahuyentan a las brujas, ¿no? O sí, sea, en las chimeneas, las eso es, espantabruchas, eso es, eso es. las ventanas pintadas de azul que decían que pintaba también a las brujas, una serie de cositas, sí, sí. Aún se puede, si vas a pueblos perdidos y visitas casas antiguas, lo percibes. Aún está aquel aroma, ¿no? De la superstición y superchería antigua. Es curioso, ¿eh? Sí, Eso sí. es, eso es. Es que, a ver, yo os lo digo siempre, es que Huesca es un sitio maravilloso y con muchas sorpresas. El Pirineo es un sitio con lugares recónditos y mágicos, ¿eh? Por eso es el lema de Huesca la magia, porque es un entorno, vamos, fantástico. Bueno, después de esta publicidad de mi tierra y también de la tuya en parte. Sí, 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 tanto. Pues bueno, pues el libro, la novela se puede encontrar, o la novela, el relato, se puede encontrar por allí o es algo que... No, es algo Ya, que presenté, gané, estaba publicado en la página de internet de Cronos Historia, que es el portal que lo promocionó, el premio, certamen, pero lo tengo ahí en el ordenador. Igual algún día pues lo cuelgo para los seguidores del abierto de algún lado, en mi página web a lo mejor, pero tampoco he hecho nada con él. La verdad que me siento orgulloso porque es un relato corto, pero bueno, está bastante completo. La verdad muy que en bien, pocas páginas se puede viajar en el tiempo en aquellos momentos fatídicos. muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, continúa si quieres con tu biografía, tu breve biografía que nos puedes Sí, contar. A ver, bueno, yo soy economista de formación. La verdad que alguna cosa había que estudiar para ganarse las habichuelas, así que pues avatares de mi vida me llevaron por este camino de la economía. Eh, pero mi pasión por la historia siempre ha estado allí. Desde muy jovencito lo que se me daba bien en los exámenes sin trabajar mucho era la historia, me entraba fácil, ¿no? Y con el paso del tiempo, cuando estaba en la universidad, pues bueno, cayó en mis manos un libro ahí, una tarde de estío, estudiando para exámenes, cayó en mis manos una novela polvorienta y antigua sobre Aníbal y eso fue el clic en mi cabeza. Fue el clic en mi cabeza que me hizo viajar en el tiempo realmente, que es lo que me gusta a mí. Y me imaginaba a Aníbal en cada episodio, ahí hasta antes de Canas, en su corcel negro, boteando el horizonte, viendo las fogatas que cubrían el horizonte del ejército romano y sonriendo, viendo lo que venía, ¿no? Aquella escena la tengo grabada en mi retina y bueno, pues a partir de aquí fue un continuum de investigar, de querer comprender nuestro pasado para ver jolín, ¿de dónde venimos? ¿Qué se coció hace no tanto, no? Y vas rascando, te das cuenta que en el fondo somos romanos modernos. Que sí, que genéticamente igual, pues hasta ahora en los pueblos de Hispania en general, pues mayoritariamente somos íberos o celtas o vascos o otras cosas, pero la cultura fundamentalmente es romana. Y Roma no solamente son los itálicos de una ciudad concreta, al final Roma se fue moderando dentro de un territorio muy amplio y Hispania fue fundamental sobre todo en los siglos iniciales del imperio y es motivo de orgullo para todos los que somos herederos de Roma. Es mi punto de vista. A partir de aquí, pues bueno, uno va documentándose y al final pues decide divulgar. Y yo hace mucho tiempo, cuando empezaban a hacerse páginas web, pues había un portal gratuito y empecé, pues bueno, pues jugando un poquito con el diseño, ¿no? Pues me gustaba jugar con fotos, con edición, colocando texto, tal, música, y jugando, pues monté una página web de la historia de Roma. Eso ujú, con el paso del tiempo quedó aparcado allí. Empecé el proyecto de mi novela, que empezó después, allá en el 2005 más o menos, y luego también quedó en un cajón. Entonces, con el paso del tiempo, empecé con redes sociales, que ya llevo ya en Instagram, no sé si 6 años o por ahí, y mientras empezaba en redes sociales, pues también decidí pues, renovar la página web.
la traduje a 2 idiomas, y que es trilingüe, y la amplié intentando abarcar todos los aspectos del mundo romano, desde la religión a la economía, el derecho, el ejército, todo, etapas históricas. Bueno, pues me quedó una página bastante apañadita y ahí está, que se llama gloriaderoma.com, tampoco tiene mucho secreto, y seguí trabajando con las redes sociales. Y bueno, al final, pues también en base a conocer otros divulgadores con experiencias en edición, autoedición y todo esto, pues ostras, me animó a sacar a la luz mi novela, que en su día era La Legión Perdida, que ya la registré en 2009 y ahí se quedó. Y bueno, pues la empecé a repasar y requete repasar, que ya lleva 5 repasos, yo creo, hasta pulirla tanto que yo creo que va a quedar ahora bastante digna. La verdad que me siento muy satisfecho de ella y la he trabajado mucho. Tengo mapas aquí de Carlos de Miguel, de los 3 mundos, el occidental, el central de los partos y el oriental de los Han. En, lo- Una en portada magnífica. perdona, en la novela, los mapas te los ha hecho Carlos. Sí, sí, es un colaborador magnífico. Estoy súper agradecido de que haya podido poner en la novela luz con su talento en los mapas, porque realmente lo hace muy bien. Sí, sí. Bueno, pues me hizo este favor y la verdad es que ilustra muy bien todos los lugares por donde transitan mis protagonistas. Y la portada, pues también me la hizo una hermana de un seguidor nuestro de redes, cuando yo intenté buscar a alguien que me hiciera una portada para mi proyecto. Y conocí a una chica maravillosa que es Coral de Besa, que trabaja muy bien y me puso una portada perfecta para la novela. De hecho, la tengo aquí, si quieres la puedo enseñar un Sí, sí, poquito en sí, sí. pantalla Sí, sí, para que se vea. enséñala. Sí, Espera sí. un segundo que me enfoco para ver mejor. Bueno, la novela se ¿Vale? llama Las Legiones del Fin del Mundo, ¿no? Legiones del fin del mundo. Legiones del Fin del Mundo. Sí, y bueno, aquí como se puede ver está el águila romana pues peleándose con el dragón, pues un dragón oriental, ¿no? Que representa un poquito pues la épica de donde va a la novela pues a llegar. Y aquí también podéis ver los mapas que os comentaba, los mapas de Carlos de Miguel, un poquito, ¿no? Nada, se da una idea, esto sería el Imperio Romano, se ve al revés, es una pena, por la No, no, no. cámara del No, no, móvil. en el OBS se ve bien. Ah, pues perfecto, Aquí se ideal. ve bien, sí, sí, sí. Aquí el Imperio Parto, y bueno, y aquí también pues el Imperio Han. Un poquito para que veáis, hasta la muralla china se ve, la ruta de la seda, la proto-ruta de la seda, Sí, o sea, está muy bien. digamos que la novela trata sobre las legiones perdidas Sí, de Craso. el señor Hobbes, el sinólogo que sacó la teoría en los 50 sobre la Legión Perdida, erró en un detallito, que es que los prisioneros hechos por los partos sumaban 10.000 hombres, a menos por lo que dicen las fuentes, ¿no? Con lo cual, no hablamos de una legión, hablaríamos de legiones. Así que al cambiar el título por uno nuevo, porque me dio obligado, porque con los años, pues un escritor muy conocido de renombre a nivel nacional, pues justamente pues publicó una novela relacionada con el tema con ese título. Entonces, la novela es diferente, porque la trama es Sí, diferente, sí, 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 pero, sí. claro, duplicar el título pues tampoco era muy comercial. La editorial me recomendó que lo cambiara bueno, pues opté por hacer una búsqueda de un nuevo título y de las opciones este creo que me ha mejorado el anterior porque realmente Legiones del Fin del Mundo describe muy bien el concepto, ¿no? Que fueron varias legiones y que además pues estas legiones estuvieron lo más lejanas posibles de lo que ningún romano podía imaginar. Y en el contexto este, Jesús, estamos hablando de que las dos estaban en apogeo. Tuvieron más momentos de esplendor ambas, pero las dos, tanto el Imperio Han como el romano, en ese momento, bueno, que aún era República Romana, de hecho, ¿no? Estaba a punto de acabarse y empezar el Imperio, era ese tránsito, ¿no? Estos hombres, supuestamente, porque se manejarían en varias décadas, ¿no? En la historia, empezarían con el fin de la República, en la Guerra de las Galias, y cuando acabara toda la trama ya estaría el imperio ya formado. O sea, es que hablamos de unas décadas vitales. Pero el Mediterráneo ya era un mar romano y los Han también tenían un imperio impresionante. Tenían un kilometraje en calzadas que era más de la mitad de las que tenía el imperio romano. Tampoco era muy desdeñable. Así que Sí, hablamos de sí. un imperio muy importante. De Hombre, hecho, Chang'an, que era la capital, era mayor a que Roma en ese momento. No por mucho, pero era incluso mayor. 1 millón de habitantes tenía. O sea que sí, es un mundo que te habrás tenido que documentar mucho, porque claro, tú vienes de Roma, ¿no? Tú, tú has estado sí, especializado en Roma y claro, habrás tenido que documentarte sobre China, vamos.
O sea, a una brutalidad. Bueno, si dices que viene de 2005 el proyecto, claro, ya tenías a lo mejor recorrido bastante, o sea, bastante recorrido hecho, pero vamos, que es que, o sea, a ver, Roma tiene lo suyo, pero China, bueno, China aún sigue Sí, siendo, aún se ha llegado a nosotros, o sea, es un imperio que China aún sigue, o sea, aún sigue dando guerra, ¿eh? No es como el Imperio Romano que con el 1453 acabó. China sigue ahí. bueno, yo te matizo. Yo siempre digo que el Imperio Sí, Romano ni el de Occidente cayó con Odoacro en el 476, porque existió un reino llamado el reino de Siagrio y el emperador legítimo Nepote estaba en la zona de Iliria también en un territorio que controlaba él, con unos años más hasta que murió. También pasó con el Imperio Oriental. Estaba el Trebisonda. Trebisonda, cuando cayó Constantinopla, duró durante un tiempo más es verdad. y hubo un territorio políticamente romano que aún duró más tiempo, más allá de la caída del imperio de mal nombrado bizantino. Así que, bueno, me gustan estos tipos de añadidos, ¿no? De Roma después de Roma, pero hay que tenerlo en cuenta que hubo un mundo romano tras las caídas oficiales historiográficas, ¿no? Estaban ahí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Trebisonda, cierto, cierto. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Bueno, sobre todo, el libro, pues está, ¿dónde lo podéis encontrar? ¿Se puede encontrar en Amazon seguro? En Amazon pones en regiones del fin del mundo Amazon y te sale la página directa. Se puede Vale. encontrar en tapadura, tapa blanda y ebook, así que para todos los presupuestos y gustos, así que no hay Bueno, excusa para no leerlo. pues ya sabéis, ahora que estamos en agosto, sí, porque esto se publicará a mediados de agosto, más o menos, pues oye, si os vais a la playa, os cogéis o lo compráis en físico o con el ebook y os lo ponéis a leer allí y tan ricamente, ¿eh? Ahí en la playa con el iPad, con el ebook o con el móvil o yo qué sé, o en libro o en papel. Así que bueno, pues ahí queda dicho el libro maravilloso, Las regiones del fin del mundo. Bueno, pues tras esto vamos a empezar con el tema de la economía. A ver, no sé, por dónde empezamos? Porque empezamos Sí, ¿eh? por la época romana arcaica, empezamos por cómo era la economía en las sociedades antiguas, ¿cómo empezamos a hablar de todo esto? Yo empezaría por la raíz inicial, hasta por la etimología de la palabra economía, ¿no? Venga, Economía viene de la palabra griega que se llama oikonomía, con K, y que significa gestión de la propiedad en sentido amplio. ¿Vale? Así que, de fondo, al final, en su momento era la propiedad, era lo que era donde gravitaba todo, ¿no? Alrededor, ¿no? Y la economía era básicamente eso. La primera obra que tenemos de economía es de un personaje muy conocido para los amantes de la historia antigua, que es Genofonte. La gente le recordará por su gran análisis de los 10.000 que volvieron de Persia a duras penas, haciendo cuadros por el camino, sufriendo todo tipo de acoso por los persas. Pues este hombre tuvo tiempo de hacer la primera obra económica también, que es el económico. Eh, es una obra que básicamente, relacionado con el concepto griego, pues desarrolla la economía doméstica y la agricultura. También tenemos alguna referencia económica antigua en Aristóteles, en su obra La política o política, y critica aquí la acumulación de capital como la crematística, ¿no? Que es un concepto de Tales de Mileto que tengo apuntado por aquí, que es un filósofo conocido, pero básicamente critica este tipo de gestión, ¿no? Como especulativa. Eh, el uso de dinero como tal, la primera nación o pueblo que lo usó a nivel importante como tal es Grecia. Grecia creó una economía totalmente monetizada. Cuando hablamos de monetizada, hablamos de un sistema de cambio con un objeto que tiene más valor que el intrínseco inmaterial. Por ejemplo, un papel de un billete que vale un papel. Un papel, pues no sé, no vale nada. Pero el papel es de 500 euros. Pues, jolines, 500 euros es mucho más que lo que vale un papel, ¿no? Pues eso, en el sentido sí, del... digamos que la moneda puede tener un valor intrínseco en metal, en oro, en plata, en bronce, o un valor fiduciario, que sería el valor que, digamos, le da la autoridad, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tenemos ahora, ¿no? Los euros, el tal, que tiene un valor fiduciario, pero realmente intrínsecamente no vale nada. Exactamente, Sería un tú lo poco has, algo así.
Tú le has dado, tú le has dado. Bueno, en cuanto al tema de la economía, al final, en su inicio, todas las economías se fundamentaban en el sector primario. Era agricultura y la ganadería y en algún lado la pesca. En Roma no escaparía a eso. De hecho, toda la monarquía y la república arcaica se fundamenta en la agricultura. Y hasta tal punto que lo que se considera como un trabajo digno de un buen romano, algo loable y honorable, es trabajar en el campo, en la agricultura. ¿Cuántos catones han habido y cicerones que han dicho este tipo de cosas? ¿No? Esto ha sido así. Eh, la mayoría de economías, incluso los griegos y demás, pasaron por este proceso igualmente. Roma pega un salto con la expansión muy grande en el cual fundamenta su sociedad en el esclavismo. Al principio no necesitaban esclavos, eran ellos los que trabajaban la tierra. Pero con el paso del tiempo van ganando, consiguen esclavos, al final pues los tienes trabajando en tu campo, te haces rico, el hacendado y al final trabajan para ti y la sociedad se convierte en una sociedad esclavista, con mayores o menores injusticias según los momentos y los amos, pero la sociedad realmente se fundamentó en esto. A ver, el tema del esclavismo. O sea, en esos momentos había sociedades con gente, entre comillas, asalariada y con gente esclavista. Es decir, ¿había dos tipos de sociedades o toda la sociedad antigua era esclavista? A ver, siempre habrá gente que ha trabajado por un salario, en mayor o menor medida, pero en la antigüedad mayormente o la gente se trabajaba a sí mismo lo suyo o trabajaban para un señor como un rey, como el faraón o quien sea, y todos estaban a servicio de ese señor, o se fundamentaba en gran medida, como apuntas tú, en la esclavitud. Es así. Había, al final en Roma, cuando hablamos de esclavitud, que había muchas injusticias y hubo bueno, eh, aberraciones contra el ser humano, la esclavitud también tuvo momentos en los cuales estaban mejor los esclavos que la gente libre en algún momento, que eran tan miserables que al final dependían a lo mejor de algún señor y la sociedad cuando fue evolucionando en el mundo romano, al final había gente que prefería ser esclavo de un buen amo que ser una persona libre sin oficio ni beneficio. ¿Hay ejemplos de eso que dices? Bueno, se ven las películas, ¿no? De Estados Unidos con la esclavitud, cuando de repente a los esclavos negros los liberan de alguna hacienda y, claro, y no saben qué hacer, porque igual han sido toda la vida esclavos. Y dices, vale, ¿y yo qué voy a hacer ahora con la libertad, ¿no? Claro, la libertad implica responsabilidad, implica muchas cosas que, bueno, la libertad evidentemente implica para empezar salud mental y todo, ¿no? Pero claro, si has estado toda la vida esclavizado, toda la vida haciendo lo mismo, a ver, ¿qué haces ahora con... ¿Qué haces? Si estás mejor, estás siendo esclavo y que te den de comer y sabes tu puesto, sabes tu sitio, ahora de repente, claro, o sea, yo entiendo que eso, a no ser que la libertad estuviera, porque claro, cuando, me imagino que cuando a alguien le liberaban, era porque esa persona ya sabía perfectamente qué iba a hacer después. Pero claro, una liberación así por las buenas, eso es un vértigo total. Sí, sí, y luego lo apuntaremos también con las crisis posteriores que hubo en el Imperio Romano. Eh, Grandes cantidades de personas libres montaron las vagaudas que eran, bueno, eran como ejércitos auténticos, que incluso en Turquía llegaron a asediar alguna ciudad, toda Turquía, asediaron alguna ciudad con ejércitos, eran gentes libres. Es decir, que hablamos mucho de Espartaco, de que la lió con los esclavos, pero es que la gente libre que no tenía recursos y al final desesperada, pues se unían a cualquier líder de turno que se encontraban por los campos y se juntaban para robar y para asaltar villas y de todo. Así que, bueno, los hombres libres también, la libertad a veces era un regalo envenenado para muchos. Estas sociedades esclavistas, a ver, el tema del esclavismo, podemos ver un poco las ventajas y desventajas que tenía este sistema, este sistema. Para la economía romana, muchas ventajas, porque hasta que también es cierto que el ejército romano, por ejemplo, se empleó mucho en infraestructuras y en trabajos de este tipo, pero durante mucho tiempo, y sobre todo en la época de la República, al principio del Imperio, grandes trabajos duros cayeron sobre los esclavos. Y tengo estadísticas que están en mi página web, no lo tengo delante,
pero hablan de la época de la República, con las guerras que tuvo Roma a principio de esa expansión fulgurante que cuando salió de Italia, eh, las cantidades de miles y miles de esclavos que iban entrando por año en los mercados esclavistas de Roma. Era espectacular. Había, ahora se me ha ido el nombre, había una isla, un lugar donde se dedicaban al comercio de esclavos, que aquello era como el Wall Street de la esclavitud. Pasaban por allí a diario miles de esclavos que se iban vendiendo y luego los volvían a revender en otros mercados, ¿no? Era una sociedad, con la perspectiva actual no podemos comprender, lo veríamos como algo horrible, que lo es, ¿no? Pero en aquel momento dio sentido a una expansión económica muy importante. Permitió que hubiera mucha gente que acumulase capital, que luego serían pues los típicos cargos públicos que hacían trabajos por prestigio y de su bolsillo ponían en la edificación de termas, estadios, teatros y cosas que, bueno, eso también ayudó al crecimiento del pueblo romano en general, ¿no? Vale. Pero todo esto tiene un fin y todo tiene una evolución. Y en Roma llega un momento que se estabiliza fronteras, y con Augusto llega la Pax Romana. Y con la Pax Romana hablamos de aproximadamente 4 décadas ininterrumpidas. Evidentemente hay algún conflicto fronterizo, ¿no? Pero lo que es el mar interior es un mar pacificado, muchos territorios no ven ningún conflicto relevante, y comienza a florecer con mucha importancia, que ya existía, pero con mucha importancia el comercio. Y esto hace que se generen fortunas, que se generen grandes haciendas, que la economía funcione, y eso permite pues que todo vaya bollante, economía con crecimiento muy grande, ¿no? Así Ujú. que la economía romana evoluciona. Y es aquí donde consigue llegar al máximo esplendor hasta finales del siglo I, que es con la dinastía de los Antoninos, famosa, mal conocida también como Antoninos. No le llaman dinastía hispana por Gibbon, que es un tocayo al que yo le tengo un poco de manía por una serie de aspectos, ¿no? Pero que era un gran ilustrado, pero en algunas cosas era muy poco objetivo. Y hasta el punto, por ejemplo, mira, me voy por las ramas, pero por ejemplo, Adriano, que es un emperador que se sabe por 30 y pico fuentes diferentes que era hispano, por una fuente de la historia augusta que menciona que nació en Roma, que a su vez también ha dicho en esa fuente que era hispano, que se contradicen, dicen que no, que era italiano, que era romano. A ver, seamos un poco objetivos. Si fuera en vez de hispano-britano, no habría ninguna duda de que era británico, ¿no? Y que la dinastía, si hubiera sido en vez de hispana-britana, pues no se llamaría dinastía antonina, se llamaría dinastía britana o ulpio-britana. Pero bueno, dejando al lado el amigo Gibbon, que ya me ve por las ramas, pues se llegó al esplendor de la economía romana en esta época, una economía fuerte, también fundamentada en los botines de guerra. La esclavitud seguía vigente, no había desaparecido, pero poco a poco, al final de esta dinastía, las fronteras se van quedando ya más estancas. Un inciso, Sí. que sí, a ver, por no ir tan rápido, vamos a ver, vamos a ir un poco hacia atrás o vamos a quedarnos en esta época. Vamos a ver, la economía romana como tal, el Estado, no se puede llamar Estado romano, pero bueno, tal y como estaba fundamentado, recibía impuestos, tenía un ejército, o tenía legiones, digamos. ¿Cómo se nutría económicamente el Estado romano? ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo lo hacía? Bueno, evidentemente cobraba impuestos indirectos. Los botines de guerra, las legiones, aquello hacía fluir la economía, que era una maravilla. De hecho, una de las causas por las cuales el imperio decayó fue cuando dejó de tener guerras de conquista, que en vez de tener entradas de oro, como pasó con Trajano en la Dacia, que entró toneladas de oro y plata en las puertas en Roma, eh, con una economía a la defensiva, has de pagar de tu bolsillo, te desangras pagando ejércitos de frontera para mantener todo el sistema, ¿no? Así que básicamente era esto. De hecho, el Estado, aunque recaudaba impuestos, también tenía que mantener a una sociedad, sobre todo en la gran capital, de ciudadanos libres plebeyos, que eran gente que tenía que comer. Es que no tenían, como decía antes, ni oficio ni beneficio. Y cuando no había pan, había problemas sociales, con lo cual el Estado dependía de conseguir trigo de las provincias productoras como Egipto, Cartago o Sicilia, también Hispania, para poder mantener la paz social.
para que veamos cómo Sí, funcionaba un poco el di- sistema, di- ¿no? Era muy digamos, di- militarizado. digamos que ese sistema que es bueno lo que se conoce como la nona, ¿no? Ese sistema de la nona al pueblo de Roma que, bueno, pues digamos los ciudadanos pobres, ¿no? Em, Eso era como una especie de paga o de paguita que se dice ahora para que estuvieran calmados y estuvieran en paz y ya está, ¿no? O sea, era simplemente Sí, un pacificador de toda esa gente. fíjate, Jesús, que todo está inventado. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en una sociedad occidental, sobre todo en Europa, que es la que tiene más protección social comparada con Estados Unidos, que son más tirecambistas, ¿no? Es Sí, esto, es que no haya gente que esté ociosa sin recursos, que te puede dar problemas, pues bueno, más o menos si buscan equilibrio con pagas, teme que tenga distracción. O sea, el pan y circo que existía en pan y circenses, que decían los romanos, el pan y circo que existía entonces, para distraer a la gente que estuviera el estómago lleno, mínimamente lleno, para que no diera problemas, lo tenemos ahora con los Netflix de turno y con las paguitas que tú decías, con lo cual al final el sistema no ha cambiado mucho, se mantiene un poquito el concepto, ¿no? Lo que funcionó en un momento, pues igual se aplica ahora también. Así que tampoco hemos evolucionado sí, tanto. sí, sí, claro, claro. Y luego además el imperio, además del ejército que había que pagarle, porque la economía también se movía mucho por las legiones, ¿no? Porque ellos recibían Mucho. el salario y con eso pues se generaba, bueno, pues unas compraventas, un comercio, etcétera. Claro, también tenían que tener, digo yo, para tener esas monedas, había que tener minas, había que tener recursos, había que tener un montón de cosas para que todo eso funcionara. Exacto. ¿Dónde es el momento? O sea, tiene que haber un equilibrio. ¿Ese equilibrio qué lo forma? ¿Qué forma ese equilibrio para que funcione toda esa sociedad? Bueno, el equilibrio es que todos los aspectos de la sociedad vayan de la mano. No puede haber conflicto social, tienes que tener un ejército que sea victorioso o no menos no fracase, porque si fracasa al final es un problema en todos sentidos, a nivel de recursos sobre todo y de clima social también. Por ejemplo, las guerras en Hispania, que algo he mirado, realmente eso en Roma a nivel anímico y social era desastroso. Es que estaban sumidos en Roma, poco se habla de esto, pero estaban sumidos en una depresión continua, las madres llorando cuando hacían levas para llevarse a sus hijos para combatir en Hispania, porque ya sabían que no iban a volver o creían que podían, probablemente no volverían a verlos nunca más. Entonces, cuando Roma consigue ese esplendor que se regocija en sí misma de lo que ha conseguido y todo va funcionando, tenemos ahí un mar interior que funciona con navíos que navegan a 6 nudos y que pueden recorrer de punta a punta el imperio en pocas semanas o incluso en días. Las carreteras bien hechas también hacen que una buena infraestructura también de calzadas con el mar interior hace que todo circule mucho más. La economía de moverse para que funcione es una cosa básica. Si el dinero se queda en una bolsa en casa, la economía va mal, ya sea ahora o en el Imperio Romano. Con lo cual, todo esto que facilitó la Pax Romana en ese momento y en otros periodos posteriores también, pues hicieron que la economía funcionara. Las leyes económicas de ahí funcionaban por sí solas. Evidentemente, el sistema recaudatorio, impositivo, burocrático, no alcanzó un esplendor en Roma hasta el siglo IV con las reformas de Diocleciano y Constantino, que ahí también hubo unas reformas que también fueron muy costosas, pero que generaron un resurgimiento tras una época un poco de declive, bueno, un poco no muy, de mucho declive. De hecho, en el siglo III Roma estuvo casi peor que en el quinto. O sea que tuvo avatares puntuales que hicieron que resurgiera y luego en el siglo V, al contrario, avatares que hicieron que no levantara la cabeza. Pero realmente, Sotochica, que hace poco estuvo contigo, lo ¿Mm? explica muy bien en un artículo de Ucronía sobre el Imperio Romano, que hubiera pasado, ¿no? En el siglo V si hubiera habido algo diferente, lo explica muy bien, que es que en el siglo V estábamos mejor que en el tercero. Bueno, y Roma pudo haber vivido, tenía tropas en las fronteras numerosas, pero bueno, han sido factores como la pérdida de África en su momento, que era fundamental, el 40% de la economía romana occidental, hicieron que al no poderse recuperar, pues todo fuera en cadena y se precipitase. Sí, sí, claro, claro. Es como que hay un momento en el que todo baila y la música tal y todos bailan al compás y todo es maravilloso, pero de repente hay puntos de desequilibrio, ¿no?
¿Dónde empiezan estos puntos de desequilibrio que comentamos? Bueno, yo creo que podemos empezar a ver el declive tras, diría los severos, pero diría tras Septimio Severo, porque realmente, claro, el imperio funciona porque es muy grande, porque tiene una estructura fuerte militar y económica que hace que aunque haya malas decisiones, malos gobernantes, desastres militares, pues que el imperio siga manteniéndose. Pero a partir de aquí hay un declive, hay momentos puntuales en que hay unas brechas en los limes de pueblos que se han ido acumulando ahí durante varias generaciones, multiplicándose de una forma importante, y la demografía es fundamental, porque a lo mejor te puedes cargar a 5.000 godos, pero si de aquí 50 años esos se han convertido en 100.000, tienes un problema muy serio, porque ellos van a seguir queriendo presionar tus fronteras y tomar territorios y saquearte, ¿no? Pues el siglo tercero es un siglo desastroso. Aquí, del esplendor que habíamos comentado antes, en que la economía funciona, que entra dinero por ahí, por las fronteras, que todo circula, obras públicas, etcétera, pasamos al caso contrario, que empiezan a haber brechas, territorios que son devastados, que para que se empiecen a recuperar mínimamente pasan muchos años. La Galia, por ejemplo, estuvo saqueada durante muchísimo tiempo y yo creo que no se recuperó ni en el siglo IV, porque fue constante. Siempre hubo territorios del 80% de la Galia que fueron siempre expuestos, vulnerables a racias de cualquier tipo de tribu germánica, ya fueran godos, los hunos al final, o francos, alamanes, era una pasada. Realmente había provincias bueno, de hecho recordemos que los godos, por ejemplo, llegaron a saquear Atenas. Estuvieron campando a sus anchas por el Mediterráneo, por el Mar Negro, y hizo falta con los emperadores ilirios, como Aureliano, Claudio II Gótico, anteriormente, y otros más, campañas súper duras para conseguir un mínimo control y a Claro, veces a cambio de ceder territorios. sí, sí, claro, digamos que los ilirios eran los que estaban más cerca de ellos, en el Limes, ¿no? Con el Danubio, estaban muy cerquita y los conocían, e incluso algunos de ellos igual también tenía sangre goda, de todo saber, o sea, Seguro, eran, hubo mucha mezcla. Sí. claro, claro. Y vale, entonces tenemos este imperio que en el siglo III, pues bueno, pues empiezan con esos problemas, ¿no? Una cosa lleva a otra. También los recursos, como dices tú, ¿no? Que cuando, o sea, cuando hay conquistas, hay también, pues bueno, saqueos, botín, todo esto se acaba porque, bueno, sí que es verdad que con Septimio Severo sí que hay campañas, hay cosas, ¿no? Pero digamos que el imperio, la extensión se estanca, ¿no? Y las minas, pues ya no dan todo lo que tenía que dar. Al ejército hay también claro, para pagar el Septimio Severo, una de las características es que el ejército lo quiere tener muy contento. O sea, depende mucho del ejército, claro, pero esto hace también que poco a poco, ya con sus sucesores, vaya habiendo una reducción bueno, pues del metal intrínseco que hay, por ejemplo, en las monedas. O sea, hay depreciaciones de las monedas. O sea, poco a poco la cosa parece que va, y ya no se va a recuperar, ¿eh? O sea, ya el metal intrínseco que había, por ejemplo, en la República o en el época de Augusto y tal, ya eso, adiós, o sea, Tengo datos, evidentemente lo hemos comentado antes un poco y te digo que tienes tú unos seguidores muy expertos y me consta en este aspecto de la numismática. Realmente la numismática, las monedas nos dan muchísima información. Aparte de contrastar personajes históricos y dar información también de la economía y cómo funcionó todo. Hay un dato, tengo datos porque los he sacado de mi página web, pero los tengo por aquí apuntados porque a veces es ¿mm? bueno saberlo. Pero hay un dato muy curioso que cuando hablabas tú de esto de las depreciaciones, para que nos hagamos una idea de la magnitud de ese tipo de depreciaciones, con Caracalla, que tuvo un problema también de este tipo, de crisis total de inflación, de subida de precios, se inventó la moneda del antoniniano. Progresivamente perdió tanto el valor que se acabó convirtiendo en una moneda de cobre con baño de plata, que tan solo representaba el 3% de su valor medio siglo después. Un 3%, ¿eh? Es Sí, que sí, esto es un cambio mmm, claro, eso fue espectacular. en época, me parece que eso fue una época de Galeno,
porque, claro, me parece que es el imperio es cuando estaba dividido en tres, ¿no? Entonces, claro, Ujú. al pobre hombre, que, bueno, ya había depreciaciones brutas, ¿eh? Pero con Valeriano no era tanto, pero con Galieno, claro, el pobre hombre tenía esa parte del imperio y me imagino que pocas minas le quedaban allí. Las minas se las había quedado el póstumo o tenían en la parte oriental algo, pero en la parte central el pobre poco podía hacer y además tenía que pagar a todos los ejércitos y todo tal. Pues imagínate, Muy complicado. imagínate esto que valía, ese vellón bajísimo del 3%, imagínate, pues horrible, horrible, Ser horrible. emperador a partir de esta época, a partir de los severos, era un regalo envenenado. Apto solo para supervivientes y gente muy dura. Los que eran un poco mediocres sucumbían rápido y hasta los que eran buenos eran ejecutados, como Aureliano, que por cierto fue de los pocos que hizo resurgir la economía y el sistema monetario. Realmente en 5 años en el poder hizo maravillas. La verdad que fue tremendo. Y en esta época, el tema fiscal, cómo lo llevan? Porque claro, si hay es una época muy complicada económicamente, sobre todo en Occidente, ¿no? En la parte occidental. ¿Cómo Claro, llevaban ese tema? claro, en el comercio, por el tránsito, bien como aduanas por el imperio, pues el tránsito con el comercio cuando era floreciente, de impuestos indirectos, como sería ahora el IVA, ¿no? Pues se generaban muchos recursos para el imperio. Realmente por ahí iba a funcionar muy bien. Cuando la cosa se complica y esto no entra, ¿qué sucede? Que a lo mejor el Estado lo que busca es ya buscar impuestos directos. Ya te quiero cobrar a ti una bolsa y tantas monedas, a ti tanto. Al final la gente se va empobreciendo y ¿qué hace? Pues las ciudades pierden su vitalidad, van languideciendo. Las que han sido saqueadas no te cuento, pero las que han sobrevivido a las hordas enemigas que entran por todos lados. Lo pongo muy feo, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues al final la gente ¿qué hace? Pues me voy al mundo agrícola otra vez, voy al campo y ahí buscan la supervivencia. La economía se va encogiendo bueno, ya vemos ya lo que serían un poco los inicios del feudalismo. La gente se va buscando a un señor para que sea como su protector y ceden la gente que estaba en el campo ya en su momento ya cedió sus tierras a los latifundistas, a que podía pagarlas, y en los que se quedan allí pues venden su trabajo para cambio de poder tener un techo y un plato en la mesa. Con lo cual ya se empieza a hacer ya a forjar el sistema de la servidumbre. Me parece mentira, pero todo es un proceso, no es blanco o negro, no es que Roma acaba y empieza la Edad Media, no, esto es un proceso que paulatinamente vamos viendo. De hecho, en el Bajo Imperio ya vemos ya como un continuum con el inicio de la Edad Media, en el cual es un periodo bastante parecido en muchas cosas entre sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues la economía evidentemente pues va colapsando. Por suerte en el siglo IV hay un resurgimiento. La tetrarquía se aparece en un momento muy oportuno, con luces y sombras, con problemas sociales, religiosos. Aquí hay una cantidad de factores que se podrían debatir durante días para explicarlo todo, pero en conjunto a nivel económico hay una serie de reformas. Diocleciano para mí es, en este aspecto, aunque sea muy denostado por la Iglesia por las persecuciones, es un personaje que a nivel de reestructuración del imperio pues hace un trabajo bastante bueno. Revitaliza la economía, hace reformas a nivel de recaudación, la burocracia la engrandece mucho para poder controlar todo, que no se pierda el dinero, que no haya evasión fiscal, porque era un problema la corrupción y la evasión fiscal era tremenda. Recordemos también del emperador Aureliano, que no era muy lejano en el tiempo, el jaleo que tuvo con una ceca en Roma, que ahí estaban llevándose un buen Sí, pellizco, una sí, buena mordida, sí, ¿no? Con sí, lo sí, cual, sí. y generó pues una algarada tremenda que puso en riesgo su poder, que tuvo que emplearse a fondo y ejecutar a mucha gente. O sea que, para que veamos la dimensión de las corruptelas que podían llegar a haber. Con Diocleciano esto mejora, Constantino lo acaba de consolidar cuando pasa la tetrarquía y se queda como emperador único, y las reformas van evolucionando la economía. De hecho, el sistema que estaba fundamentado en el áureo, como bien sabes, Constantino cambia al sólido, que es una moneda que con el tiempo pues, pesaría poco más de la mitad del áureo original, que era la referencia, ¿no? Un sólido que con el tiempo me pareció muy interesante ver cómo el califato omeya imita esta moneda en peso y en diseño y en todo para hacer su moneda, que es el dinar,
para competir luego con el Imperio Bizantino, porque el sólido duró hasta el siglo XI o XII, creo, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, pero con los convenos, el sólido siguió siendo la moneda del imperio. Entonces, hablamos de, Sí, ¿cuántos? ¿700 años? más o menos, sí, sí, yo me imagino que más o menos hasta el siglo X o por ahí, 10, 11, el sólido estuvo por ahí. Sí que es verdad que tuvo diferentes, alguna reducción, convivieron unos más ligeros, otros un poco más, con más metal, más oro. Pero vamos, sí, sí, o sea, evidentemente en el Imperio Bizantino era el oro y el bronce. O sea, la plata, la plata poquito, Poco. excepto al final del Imperio Bizantino, que la plata por tema de Venecia y todo, pues claro, Volvió volvió un poquito más, pero sí, claro, todos influyen unos a otros. O sea, de repente, luego en el futuro será las monedas, los dirhams y tal, los que también influyan al imperio bizantino. O sea, se van influyendo unos a otros, ¿no? Por ejemplo, el dirham de plata de árabe es influenciado por los sasánidas, ¿no? Por los dracmas sasánidas. O sea, realmente siempre hay una evolución. La griega influye a la romana influye a la bizantina y a la medieval y tal y cual y cual. O sea, es como la historia, como la economía, como todo. Es una evolución, ¿no? Pero sí, sí, estamos en Diocleciano, que hace unas reformas tremendas, hace un divide y vencerás perfecto, ¿no? Con esa tetrarquía. Lo que pasa es que, claro, pues bueno, me imagino que se debió rodear también de, pues claro, una persona solo no puede pensar eso, pero claro, tenía que ser una persona inteligente para rodearse de personas que le ayudaran en todas esas labores. Porque claro, uno puede ser un gran militar, pero no puede ser un gran estadista. Puede ser un gran estadista, pero no ser un gran, yo qué sé, ¿sabes? De hecho, era tan inteligente el hombre y Constantino igual, y eran dos figuras increíbles, que demostraron su gran capacidad sobreviviendo, porque los emperadores de ese siglo III, la mayoría no moría de muerte natural, morían, pues lo típico, como decimos, ¿no? Que se caían sobre una espada o de alguna forma turbia. Y tanto Diocleciano como Constantino murieron en el lecho de viejos. Así que eso también hay que reconocerse, lo que supieron hacer una buena labor y luego pues acabar dignamente. Hasta Diocleciano retirado en una villa en Split, ¿no? La actual Split. Así Sí, que sí, sí, Spalatum. Lo que pasa es que Diocleciano, la diferencia que veo con Constantino es que Diocleciano es como que hizo, mira, yo he hecho mi sistema, yo me voy, me largo y oye, a ver qué pasa aquí, pero os apañáis vosotros, ¿no? Constantino aguantó hasta el final, de alguna manera, ¿no? O sea, Diocleciano dijo, me retiro. Sí, sí. Bueno, cuando Diocleciano, de hecho, aunque estaba retirado ya un poco viejete el hombre, cuando evidentemente la tetrarquía va evolucionando con los césares que van supliendo a los augustos y se va renovando, siempre a lo mejor herederos de un Augusto que consideran que no están en su lugar y merecen por dinastía estar en su sitio. Cuando surgen tensiones por el poder, y hay una conferencia de emperadores que se juntan todos para debatir cómo hacer la tetrarquía, aún llaman al retirado Diocleciano de la primera tetrarquía para que tenga su voto de calidad y ponga orden. Y la última tetrarquía, pues bebe mucho de Diocleciano todavía. O sea que imaginemos este hombre, hasta sus últimos días, estaba dirigiendo el imperio por donde tenía que caminar, ¿no? Tremendo. Y Constantino, por ejemplo, pues nada, el hombre continuó su labor. Pasa que y tuvo que enfrentarse a grandes adversidades, a muchos emperadores. La gente se acuerda sobre todo por lo que hizo con Magencio en el puente Milvio, lo típico de las películas, ¿no? Del símbolo en el cielo, con este signo vencerás y ganó allí y tal, y el cristianismo. Pero es que es mucho más, que tuvo muchas campañas, muchas guerras, salió victorioso de casi todas en momentos fuera de sus fuentes de aprovisionamiento contra emperadores que tenían más tropas y salió ganando. La guerra civil contra Licinio, la última que tuvo, y que le convierte en emperador único, fue una guerra de connotaciones, no Sí. te diré épicas, pero súper dura, muy complicada
Y esto Carlos de Miguel lo explica muy bien en su podcast, por ejemplo. Y realmente, pues el hombre hace maravillas. Y con la economía, evidentemente, si tienes inteligencia para conseguir lo inesperado en el campo militar, conseguir a nivel religioso también unificar al imperio, pues con la economía hace lo mismo. Aparte de cambiar la cosa muy seria, que tomar la decisión de dejar el patrón áureo por el patrón sólido, el que hizo eso tenía que ser alguien también muy cabal y se hizo algo que duró 7 siglos. O sea que eso fue una cosa muy simbólica, pero hizo muchas más reformas a nivel fiscal, a nivel de recaudatorio, a nivel de control de la evasión fiscal. Continuó la labor de Diocleciano. La verdad es que con Constantino hubo un resurgimiento, pero bueno, por azares de la vida, eso fue pues, un poquito pues, el castillo de naipes. Se hizo un castillo de naipes que con el paso de los años pues, bueno, fue cayendo precipitadamente, por desgracia, porque realmente en ese momento parecía que el imperio volvía a recuperar la vieja gloria. Sí, sí. Lo que pasa que, fíjate, todas estas, por ejemplo, esto se nota mucho a nivel monetario, porque igual se crea una moneda, sobre todo pasa con el bronce, ¿vale? Y con la plata. Se crea una moneda y esa moneda poco a poco o se va reduciendo de tamaño conforme van pasando los emperadores o se va o se pone tiene menos pureza, ¿vale? Tiene el valor intrínseco es menor. Esto, por ejemplo, pasaba cuando llegó Anastasio, las reformas de Anastasio ya estamos con el Imperio Bizantino, pero antes de Anastasio había una diferencia enorme entre lo que era el Tremisi y el pequeño Numus, ¿vale? O sea, el pequeño Numus era ya el famoso Numus de la época de Diocleciano y todo eso, ¿no? Que pesaba no sé si pesaban unos 11 gramos o 12 o 13, no me acuerdo, ¿eh? No estoy seguro. Claro, pasó a menos de 1 gramo ya en la época de antes de Anastasio. Pues claro, la gente para poder llegar al Trémisis tenía que acumular una cantidad de pequeños numus que eran enormes. Entonces Anastasio, aparte de otras cosas, ¿no? Decidió facilitar un poco estos intercambios de monetarios, creando monedas un poquito más gordas. ¿Vale? Por ejemplo, los famosos folis que equivalían a 40 de estos pequeñitos numis, y así crear monedas intermedias para que la gente tuviera un abanico monetario un poco más amplio para hacer sus intercambios, ¿da? Pero luego también esto fue, se fue reduciendo el tamaño, o sea, es que es una constante, es una constante, o sea, alguien crea una moneda y poco a poco se va reduciendo el tamaño, se va reduciendo el metal, ¿sabes? Es algo, La moneda con la inflación es como van de la mano, es como causa y consecuencia. Es como, salvo que haya un buen gobernante que sepa decir, a ver, pongamos orden en esto, vamos a, y sobre todo si tienes éxitos militares y consigues un poco de recursos como plata o oro para poder darle un poco más de brillo a tu moneda, porque por mucho que tú claro. quieras, si no tienes dónde sacar, no hay nada, ¿no? Así que sí, sí, es cierto, ¿eh? Esa es Y la historia, esa es la historia. Exacto, exacto, claro. luego también el control de las cecas, que tampoco hemos comentado esto, aunque sea pasar de puntillas, la importancia de las cecas, tener un buen sistema de cecas bien controlado para que tengas una moneda de calidad y que no se pierdan los recursos ahí con corruptelas, ¿no? Llegaron a Ya, haber cientos, pero importantes de verdad, no tantas, ¿eh? Las grandes que se manejaban el cotarro, no tantas. La que tú apuntabas de tu número era muy importante. sí, Sí. sí, sí, sí. Pero fíjate, cuando tú hablabas de la corruptela esta que de Aureliano con el tema de la Casa de la Moneda, tal, yo creo que eso cobró mucha importancia para él. Bueno, yo creo, a ver, es una idea que puedo tener sobre esto, ¿no? Porque es una práctica que probablemente se debía hacer siempre. Pero claro, estábamos en un momento muy complicado. Entonces, claro, si tú haces corruptelas en la época de Augusto, bueno, eso que te llevas. Pero si haces corruptelas en una época muy chunga, pues eso se nota más, ¿no? Así es, así es. Bueno, a Orellano le tocó lidiar con una época muy complicada. No se ganó el calificativo, el apelativo de restaurador del mundo por casualidad. Es que en ese momento el imperio estaba caído, estaba quebrado, ya estaba en 3 partes. Y ya solamente faltaba que la parte central
Y Aureliano, pues aparte de someter a las invasiones germánicas de la frontera norte, consiguió reunificar el imperio. Es que hagámonos una idea de la magnitud de lo que tuvo que hacer. Es que los emperadores anteriores no pudieron con el imperio galo, no podían meter mano, pasar los Alpes. Y con el imperio de Palmira, que al final se quedó hasta con Egipto, que tenía la riqueza y un ejército increíble. De hecho, recordemos que Palmira, el padre de la enemiga de Aureliano, fue el único capaz de plantar cara a Sapor primero, que ya olió salitre del mar Sí, Mediterráneo, ¿eh? creo que Es que, se ojo, ¿eh? llamaba Odenato, se llamaba, ¿verdad? Odenato, Odenato, y tenía un ejército muy poderoso. Él tuvo que ir a su territorio y su territorio ganarle a la famosa caballería de Palmirena, que era de un nivel equiparable a la persa de ese momento. Que, ojito con el problema que tuvo este hombre. Pues evidentemente sería, si fue implacable con todos, no le iba a ser menos con el Mindundi de turno de la ceca de Roma que estaba allí llevándose una mordida y llevándose dinero. Que a ver, que alguien lo haga y no me entere, vale, pero en mi cara eso no lo vas a hacer. Así que el hombre cuando empezaron a rebelarse porque metió mano y los puso firmes, ahí mandó al ejército que hizo falta para poderlos controlar. Y bueno, supongo que cuando metes mano en muchos sitios, al final el que tiene miedo de ti, pues como pasó con su caso, ¿no? Acabó muriendo como Julio César. Es que es muy triste, pero acabó en una muerte Sí, muy sí, sí. similar. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues ya, bueno, que nos queda, hemos visto un poco un poco grosso modo lo que es la economía. A ver si queréis verlo un poquito más, más de manera pormenorizada. ¿Puedes recomendar algún libro, alguna bibliografía para la gente que quiera profundizar en la economía del mundo romano? No es, me has pillado un poco fuera de juego. No tengo ningún ¡Ah! manual a mano, pero no es algo que tú puedas encontrar muy fácilmente, un libro dedicado a la economía romana. Sí que encuentras explicaciones económicas de diferentes libros, hablan aquí, hablan allá, en diferentes lugares, ¿no? De hecho, cuando yo me documenté hace años para el apartado de economía de mi página web, manejé muy pocos libros específicos de economía romana. De hecho, mucha información encontraba de forma indirecta, pues libros que hablaban de momentos históricos y datos que iba cogiendo, recopilando. No hay muchos libros que hablen de esto. Algún ensayo seguramente, seguro que haya ensayos de historia económica, pero no tengo aquí el ordenador para poderte Pero investigar en mi biblioteca que tengo digital. Pero bueno, claro, libros sí, hay. a ver, sí que hay, por ejemplo, el tema numismático, sí que se toca a veces, sobre todo, claro, la parte de historia monetaria, sí, pero claro, por ejemplo, si quieres saber política fiscal, política económica, intercambio mercantil, todo ese tipo de cosas que son fundamentales, ¿vale? Fundamentales para cualquier estado, para cualquier esto, porque a veces la economía parece que siempre es los soldados, el ejército, la sociedad, el tal. No, no, a ver, perdona, pero si la economía no funciona, todo No se va funciona por... nada. No funciona nada. O sea, por mucha religión que tengas, por mucho esto, sí, sí, puedes unir mucho a la gente, pero como la economía esté estropeadita, si se mueren Es de para hambre, mí, Jesús, es lo más importante para que el imperio funcione y deje de funcionar. De hecho, cuando hablan de las causas de la caída del Imperio Romano, se hablan de muchas historias, que si los bárbaros, que si la barbarización del ejército, que si la religión, que es multifactorial. Yo creo que es así, que es multifactorial y una serie de aspectos que pueden tener más peso que otros. Pero para mí el más importante es la economía. No por casualidad, dijo Cicerón, lo tengo por aquí apuntado, dijo aquello de no existe fortaleza alguna, por más defendida que ésta esté, que no pueda conquistarse con dinero. A partir de aquí, mmm, con dinero puedes pagar todo, puedes pagarte los ejércitos, puedes sobornar al enemigo, puedes sobornar a alguien para que se divida y combatan entre sí, puedes puedes hacer que comprar todo funcione. puedes comprar la púrpura como hizo Juliano en la postdata. Sí, Didio tiene riesgos. Juliano, Didio Sí, Juliano, sí. te veía venir, pero tiene sus riesgos, como tú sabes, Sí. así que bueno. Bueno, Hay una pues película muy sí, interesante que es la que del Imperio Romano, que algún día veré de nuevo. La recuerdo de mi infancia o pubertad. Hay un momento en el cual mezclan elementos, ¿no? Y uno de ellos es la subasta del Imperio, que no era el final del Imperio, pero ya es como una metáfora, una imagen de cómo funcionaba ya el Imperio degradado, ya que hasta
los pretorianos podían subastar el imperio entre los ricos, ¿no? Hasta qué punto podía haber caído el imperio en declive como eso. Eso es un momento que yo creo que también denota cómo había degenerado la política romana hasta el punto de que un grupo de soldados en la ciudad podían regir el imperio. Salvo gente con mano dura como Septimio Severo que podía decir, no, alto, esto lo vamos a poner bajo mi orden, ¿no? Salvo gente muy audaz y muy fuerte, pues bueno, esto no era posible. Sí, 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 claro. A ver, a veces decimos, uy, qué medidas, tal, o el antoniniano, reducir el valor de tal, no sé qué, pero claro, es que vamos a ver. Es que tenemos que estar en el momento que estaban estando. O sea, es que igual nosotros en esa situación, pues si hubiéramos hecho, hubiéramos hecho lo mismo. Pues a ver, si hay que pagar al ejército y no hay, y yo qué sé, y no puedes poner tanta plata como en los denarios y tal, pues coño, pues te inventas esto. A ver si cuela. ¿Sabes? Lo haces más Claro, grande, lo haces más grande con un poquito menos de plata que valga el doble. Pero vamos, a ver si cuela, claro, la gente esto lo veía y de hecho me parece que al principio el antoniniano fue una moneda bastante poco aceptada. Lo que pasa es que luego volvieron a, no sé, no me acuerdo quién fue, si Gordiano tercero, no me acuerdo, pero volvieron a poner esta moneda y ya el denario es cuando ya se convirtió simplemente en una moneda de cuenta, ¿no? Con el tiempo. Pero si hacían esto, es como Galmiero, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Si no tienes minas, casi, si no tienes plata, pues cogerle plata a la gente. sobrevivir. Claro, es que, ¿qué puedes hacer? A ver. Te tocó una época muy complicada y tuvo encima que enfrentarse a los senadores, quitándoles poder a ellos para dárselos ya un poco más al ejército, a los caballeros también. Es que Gallieno es un personaje muy denostado por la historia augusta, porque los senadores se vieron perjudicados por él, pero realmente era un hombre ilustrado, un hombre bueno, que hizo lo que pudo en un momento muy complicado. Otro emperador más mediocre en ese momento lleva el imperio al declive absoluto. Al Hombre, declive absoluto ya. de hecho dura un montón. O sea, Sí, que dice, no, no, bueno, coño, pero es que a pesar de ir siempre de quince matacaballos. años, ¿no? O más, no sé, un Un montón. Sí, sí. montón, con sus hijos muertos, su padre muerto, secuestrado, con 200 usurpadores por todos lados, que si el póstumo, que si el Palmira, que no sé qué, o sea, con las invasiones bárbaras. O sea, el tío, sí, y sin orfidales, ¿eh? O sea, no sé qué se debía tomar este hombre, pero, pero sin orfidales, sin antidepresivos, sin nada. O sea, el tío aguantó todos esos años, ¿eh? Es Hizo reformas impresionante. muy importantes para que luego los de la dinastía herídica pudieran florecer. El ejército evolucionó. Claro, no estaba obligado a evolucionar, no podías mantener legiones ya decadentes, tenías que evolucionar y adaptarte. Y la caballería primó mucho, hasta el punto de que luego, pues, cuando llegó Aureliano y tras el segundo gótico un poco antes también, aunque duró menos, pues tuvieron un ejército capaz de imponerse. Y esto fue gracias a reformas duras y difíciles como las de Galieno, que eso tardó años en hacerlo y gracias a su longevo gobierno pudo hacerse, si no, no habría podido a lo mejor Roma sobrevivir. Así que yo creo que se merece un poquito más de reconocimiento. Es un emperador que de toca otra época llega a ser, en esa época, llega a ser el hijo de Marco Aurelio, por ejemplo, pues otro gallo había cantado seguramente. No lo sé. Sí, Bueno, sí. esas son ucronías, ¿no? En una época buena, ¿no? Esto es como cuando dice, no, mira, no es lo mismo hacer una buena foto a un modelo o a una modelo que a una persona normal de la calle, ¿no? Claro, sacar muy bien, muy guapa, muy tal a una persona de la calle, pues es más complicado que sacar a alguien que sabe posar, que tiene tal, pero es lo mismo, ¿no? O sea, si tú pones a Galieno, como dices, en la época de los ya no sé si llamar los Antoninos y Ulpio Aurelios, ya no lo Ulpia sé. Elia, mejor. Ulpia Elia es bonita. Creo que es más adecuado, pero bueno, es lo mismo. Nos Pero oye, entendemos. oye, una cosa, con los Ulpio Aurelios esto no tiene nada que ver. Pero el otro día escuchando una charla de Trajano, a ver, los Ulpio Aurelios, Nerva se incluye dentro de todos estos, pero Nerva no es ni Ulpio ni Aelio, ¿verdad? No, pero lo incluyen en el pack porque es el emperador necesario que rompe con el pasado,
que rompe con la dinastía anterior y es capaz de coger y darle testigo al que sabe que es el bueno. Y para mí es solamente esa decisión, aparte de que tomaba una decisión más por el camino, ¿no? Pero solo por esa decisión y sentar las bases para proteger a Trajano y que pudiera llegar al poder y desarrollar sus capacidades, porque ya veía que era bueno, porque lo había demostrado en las médulas, lo había demostrado en la frontera germana, sabía que era bueno. Había un clan hispano ya en Roma económico muy fuerte, que de eso se habla muy poco, y hay un libro que habla de los emperadores hispanos de Monterroso, que es un libro que recomiendo mucho porque te da la importancia que tuvo desde Séneca y toda esta gente que vino con Séneca el Viejo, que hay dos oleadas de inmigración hispana que da sabia nueva a Roma y que hace que cuando los romanos están un poco ya en declive, ya están gastados, hacen que con su fortaleza económica y sus capacidades resurjan. Pues bueno, Nerva es el viejo senador romano necesario para que algo nuevo se implante en Roma, una nueva semilla germine. Entonces Y se incluye en el pick claro, por eso. ¿qué pasa? Que no es porque sea hispano, sino porque como él adopta a Trajano como hijo, él ya de esta manera ya es como el padre de todos los demás. Así que es lógico que a nivel historiográfico lo pongan como primero. O sea, Realmente realmente, no comparte sangre, pero sí que a nivel de claro. filiación política sí. O sea, todos los demás sí que Sí, tienen unión de sangre, pero todos realmente, están vinculados a Trajano, toda dinastía Ulpia Elia está vinculada a Trajano por sangre, de una forma más directa o menos indirecta. Y las mujeres son las que dan la legitimidad. Está muy bien explicado, haría falta un árbol genealógico para explicarlo bien sí, y sí, sí, sí. trataríamos. Es complicado, yo lo tuve que mirar varias veces para entenderlo, pero está demostrado, en resumidas cuentas, que la dinastía por sangre la da Trajano con sus mujeres, ¿no? Ya sea hermanas, Sí, por madre, eso, pero que hija. la llaman adoptiva, pero realmente no es tan adoptiva como pensamos. El único adoptivo es Trajano, que el Nerva no tenía nada que ver, pues, sanguíneamente, ¿no? Quiero Hmm. decir, pero todos los demás sí que están vinculados. No es esto de, venga, el mejor. No, no, a ver, hay vinculación sanguínea, hay vinculación de Sí. tal. No es padre e hijo, Y, pero y la familia de Trajano ya era importante, ¿eh? Su padre ya fue un gran general, hizo campañas exitosas, tenía prestigio, estaba muy bien relacionada en el clan hispano, que ya era muy importante en Roma en ese momento, y con toda Roma, los senadores, etcétera. Y Trajano, pues sigue su legado y claro, tiene un buen ejemplo y además que se supera. Y realmente demuestra a nivel administrativo, tiene experiencia, practica y luego lo extrapola todo el imperio y es capaz a nivel militar y a nivel económico tomar decisiones muy importantes y que dan al imperio un esplendor que Adriano dice, ya tenemos todo hecho, me salgo de aquí de la parte oriental, que haya problemas, negocio una paz que duró 50 años, que está muy bien, la verdad, y me cierro algún muro aquí y ya Roma se ha acabado, ya está. Vamos a intentar florecer aquí con las artes, con la sí, economía, con los claro, claro, monumentos, pero es que claro, el mundo sigue evolucionando, la claro. demografía sigue evolucionando. Por desgracia, él no lo sabía del futuro, ¿no? Que a lo mejor si hubiera visto que lo que pasó después, a lo mejor hubiera dicho, espérate, no vamos a defendernos tanto, vamos a intentar seguir por aquí y por Claro, allá. los gastos son los mismos y a veces más, los recursos van bajando, 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 bajando y bueno, y los pueblos de fuera van presionando porque claro, es que en Roma se vive muy bien, joder. ¿Que no quiere ir a Roma? ¿A que no quiere ir a esas zonas tan maravillosas que den tantos recursos de la gente? Claro, Claro, es por un que... lado tienes la monumentalidad de Roma, por un lado buscaba imponerse su romanización y decir somos los mejores, somos cultura superior, no nos toques porque fíjate, si somos capaces de hacer esto, cuando pongamos en marcha los ejércitos que ya tienen fama, nos vamos a machacar. Pero por otro lado está lo contrario, el efecto llamada. Nosotros que aquí somos unos muertos de hambre, que hay riqueza, nos hemos multiplicado, por aquí pocas, Roma está ocupada aquí, Roma está ocupada allá, oye, es nuestra oportunidad, entremos por aquí, crucemos el Danubio, a ver qué pasa, ¿no? Así Claro, que, claro, claro, si no claro. tienes un buen gobernante, unos ejércitos bien pensados, si estás preparado, a la mínima te entraban. Y Esa esto, es bueno, otra. durante siglos. Claro, esa es otra, los gobernantes. Es que también hay que tenerlo en cuenta en la economía. O sea, un buen gobernante hace que aunque en una situación mala use yo qué sé, tenga herramientas de gestión o personas muy capaces para solventar situaciones difíciles, que no a lo mejor arreglarlo todo, ¿no? Pero a solventarlo. Pero cuidado, un mal gobernante en un minuto Es un te puede, descosido. te puede Sí, hacer un sí. descosido, o sea, es que eso.
Claro, claro, es que eso también es muy importante, ¿eh? No solamente es que el imperio funcione, que, o sea, que fíjate, y aun en tiempos buenos, por ejemplo, en la época de Cómodo, que la cosa ya estaba un poco tal, pero, claro, o sea, si tú haces ese ¿A despilfarro, cómodo? ¿eh? Cómodo, mira, Marco Aurelio tenía ya la guerra en sus famosas guerras que duraron años y años. Estuvo la mayor parte de su vida guerreando cuando él quería filosofar, pobre hombre. La verdad es que el destino fue cruel con él. Cómodo tenía la guerra para ganarla en pocos años y someter la zona de la Germania y dejarla pacificada y asentada, escarmentada y con terrenos baldíos de enemigos kilómetros adentro de la Germania. Pues Cómodo firmó una paz, no digo que humillante, pero una paz, decir, es que como te tengo machacado, pero va, te perdono, me quiero ir a hacer mis cositas de rico y de emperador en Roma. Esto es muy frío, no me gusta. Y al final fue así. Y hizo una paz, no te digo humillante, pero sé que una paz que no tenía sentido en ese momento, porque era como echar por tierra gran parte de la labor de Marco Aurelio. No estoy seguro si encima tuvo que pagar tributo para acelerar el proceso, cuando eso también sí que sería humillante. Así que no Sí. lo puedo decir del 100%, pero es hasta posible que tuviera que pagar tributo y dejó aquello abandonado. Claro, es que con el paso del tiempo, bueno, hubo guerras civiles que desgastaron al imperio y evidentemente el limes germano se fue recomponiendo otra vez, se fue acumulando y cuando llegó un momento, pues siempre hay gente con ganas de aventura y de Esa gente, riqueza. es que esa gente se multiplica rápido, es que, claro, Sí, sí, y además que hay una más cosa caso. que se Sí, habla sí, muy dime. poco, pero los germanos, los pueblos germanos, y esto explicará también mucho por qué actuaban los vikingos como actuaban, porque eran continuadores de antepasados vinculados a germánicos, ¿no? Tenían un concepto social, existencial, filosófico, casi religioso, que era el ver sacrum, que era el hacer el honor por las armas. Un germano que se preciara tenía que ir con la espada y buscar éxito militar y saquear algún lado, llevarse botín, volver a casa, he ganado, he hecho esto. Un germano que estuviera labrando, yo qué sé, no era muy honroso para ellos. Un labriego para ellos no. Tenía que ser un hombre fuerte, rudo, que hiciera las armas, sacar botín, si podía hacer algún esclavo también, mejor. ¿No? Y esto, claro, los vikingos, por ejemplo, pues era un pueblo que en el medievo pues era de los pocos que quedaban por allí importantes, pero es que en la antigüedad, en la frontera romana, empezamos a hacer listas de pueblos germánicos que hacían el Versacrum y te mueres, ¿eh? Y Roma tuvo que lidiar con todos. Sí. Así como los vikingos lidiaron con todos los pueblos occidentales hasta orientales, Roma lidió contra todos los pueblos germánicos, que eran como todos pequeños vikingos, por decirlo así, ¿no? Y que en el fondo pues amenazaban a Roma Claro, continuamente. y de esos, vale, y de esos pueblos estos lodos, ¿no? Ahora tenemos los anglosajones que también, ¿no? Pues han querido los ingleses, los americanos, ¿no? Son pueblos muy guerreros también, ¿eh? Han sido, Sí, ¿eh? y muy fagocitadores. Es curioso Sí, sí. como tampoco voy a criticarlo porque evidentemente con el paso del tiempo y ya en el presente pues Hombre, sí, también son sí. gente, los británicos también en muchos aspectos gente muy respetable e ilustrada, ¿no? Eh, pero es que si te fijas bien en la expansión anglosajona, ahí donde iban eh, se mezclaban poco. Aquí hay romano-britanos, no me quiero mezclar fuera, me pongo yo. Que al final siempre hay una mezcla mínima, pero vas a Estados Unidos, allí los indígenas pobrecitos, bueno, haríamos un melón ya que es con esto que sería inacabable. Pero ves que Estados Unidos mucha mezcla con los indígenas no tuvieron, No, o ni afán de, ¿no? A diferencia de otros imperios que siguen los con la leyenda latinos negra, somos pero diferentes, bueno, claro. muy diferentes. En general, los latinos nos mezclamos. A ver, pues solo hay que ver Roma, ¿no? O sea, solo hay que ver, Exactamente. claro, o sea, Bizancio, Roma, tal, o sea, claro, esos pueblos, por lo que estás diciendo, ¿eh? Del tema de los vikingos, los pueblos germanos y todo esto, ¿no? Claro, o sea, todo eso, de alguna manera, ese inconsciente colectivo que se dice, todo eso queda, algo hay. Y en la historia de los pueblos se puede también ver lo que dices, ¿no? Que ellos llegaron a América, no se mezclaban, quedan reservas tal, y luego pues vas más hacia Sudamérica y evidentemente Bueno, ahí es mucho más rico todo. y no he mencionado Australia, que hasta los años 60 los aborígenes eran fauna y flora. Ojito, ¿eh? Es que así cuando Isabel la Católica iba a predicar para que todos sean almas de Dios, ¿no? Y que todos sean españoles,
con los indígenas y mestizos, en Australia hasta hace nada. Cuando éramos bebés, a lo mejor la gente no tenía en la cabeza esa idea, aunque la ley cambiara, pero era eso, eran como animales. Ojito, ¿eh? Es que es algo muy serio. Sí, sí, Pero sí. bueno, luego la Bueno, leyenda negra se lo llevan unos. No quiero abrir más velones, pero tampoco quiero hacer ahora apología de la hispanidad, que tampoco es el tema, mi tema ni lo que yo quiero tratar, pero que me parece curioso, ¿no? Y los anglosajones es un pueblo que siempre ha funcionado así, pero los pueblos germánicos en general han funcionado mucho así. sí, sí, sí. Excepciones, por ejemplo, los godos. Los godos llegaron aquí, pues bueno, como era minoría, pues bueno, se fueron integrando, pero tardaron siglos también, ¿eh? No suplantaron a los hispanos romanos. Cogieron pues su estructura burocrática, sus funcionarios que les iba bien, que estaban por aquí. Ellos eran la élite militar gobernante y los demás trabajaban para ellos, pero no se mezclaban ni siquiera hasta pasados los siglos en la religión, iban por separado, arrianos y Sí, católicos. los visigodos, sí, sí, cierto, cierto, es verdad. Pero bueno, al final se acabaron mezclando, que es otro tipo de invasión. Bueno, se puede ver también, fíjate, madre mía, cómo estamos con el tema, pero cuando tú te vas joder, vas por España y ves el turismo que hay, ¿no? Y tú, por ejemplo, ves el turismo inglés, ¿no? Y se crean como también barrios de ellos, ¿no? Con sus cosas, sus costumbres. Nosotros, en cambio, cuando vamos a los sitios, yo, por ejemplo, ¿eh? Si de repente veo un bar que en no sé dónde que da paellas, digo, hostia, no. Yo quiero un sitio de aquí, yo para comerme una paella me quedo en España, ¿sabes? Son cosas, ellos van y comen su fish and chips en Málaga, ¿vale? Porque son así, o sea, es verdad, o sea, es algo curioso que Podemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura romana, que es una cultura integradora en general, a nivel cultural. El romano hacía guerras y hacía expansiones, injusticias, lo que tú quieras, pero todo era por interés. No tenía un problema con las gentes y mezclarse con las gentes. Eso no eran puro racista en ese sentido. sí, sí, Es sí, sí, curioso, sí, ¿eh? sí. Y supongo que culturalmente también somos lo mismo, ¿no? Eso lo hemos heredado de alguna forma interna que se ha ido transmitiendo y nos diferencia de otros. Y a lo mejor estamos en común en esto con los portugueses, con los italianos, por ejemplo. No sé, es Sí, algo sí, sí, sí. diferente. Sí, Pero sí, vamos, esto bueno, es generalizar mucho. Evidentemente hay gente de todos todos los los lados, pueblos, claro, ¿eh? a ver, los pueblos tienen sus cosas positivas y negativas, evidentemente. Los ingleses o los anglosajones tienen cosas muy positivas Por supuesto. y muy negativas, y nosotros lo mismo, ¿eh? O sea, ya está. Oye, para ir terminando con todo esto, que está saliendo un programa bastante, bastante interesante, No, con, nos hemos liado. incluso con debate y todo, con debate de actualidad. Oye, también tienes alguna moneda, ¿no?